Trabajo manejando un tráiler desde hace más de 15 años. Casi toda mi vida la he pasado en la carretera, con la espalda adolorida y los ojos quemados por el sol y la luz de los faros. Si hay algo que uno aprende rápido en este oficio, es que hay lugares a los que no conviene entrar. Bares, pensiones, gasolineras y talleres. Especialmente aquellos donde no se hacen preguntas. Me acuerdo bien porque fue el año en que murió mi hermano. Me tocó un viaje largo desde Apodaca hasta Tapachula, llevando electrodomésticos, un cliente nuevo. No me preguntes el nombre de la empresa, ni me interesa recordarlo. Lo único que sabía era que pagaban bien, en efectivo, y que querían el cargamento entregado lo más rápido posible. El viaje transcurrió sin incidentes hasta llegar al istmo de Tehuantepec. Fue en un tramo carretero poco transitado, entre Juchitán y Matías Romero, donde el camión empezó a hacer un ruido feo, como un traqueteo seco que no era normal. Pensé que eran los frenos. Frené en un claro a la orilla, revisé el sistema de ejes y efectivamente, un problema con la suspensión. Era algo que no podía dejar pasar. No podía arriesgarme a que el camión se descontrolara en una bajada. Saqué el celular, pero allá no había señal, ni siquiera una rayita. El sol ya empezaba a caer. Me subí de nuevo, manejé despacio un par de kilómetros más hasta que vi un letrero pintado a mano que decía Taller Mecánico, servicio completo, sin preguntas. El anuncio me pareció raro, no porque ofrecieran servicio completo, sino por lo otro, sin preguntas. Me pareció una forma rara de atraer clientes, pero también pensé que quizá era una especie de código. Los camioneros, especialmente los del norte, tenemos fama de transportar cosas que no siempre coinciden con lo que dice el papel. Así que entendí el mensaje. Aquí no nos metemos en lo que traigas. El taller estaba detrás de una gasolinera cerrada, en un camino de terracería a unos 300 metros del asfalto. No había más que monte seco alrededor. Apenas crucé el portón de lámina, salió un tipo con una lámpara de mano. Era joven, quizá de unos 30, moreno, flaco como vara de mezquite, con una camiseta grasienta y el pantalón de mezclilla hasta la cadera. ¿Qué traes, jefe?, me preguntó sin mirarme a los ojos. Falla en la suspensión, parte trasera. Escucha ese ruido, le dije. Escuchó unos segundos y luego asintió. Sí, lo arreglo. No me pidió papeles. No me preguntó qué transportaba ni de dónde venía. Solo me hizo una seña para que metiera el tráiler en reversa hasta una rampa improvisada hecha con bloques de concreto. ¿Cuánto me vas a cobrar? Depende de lo que encuentre, respondió, sin más. Caminó hacia una bodega oxidada y sacó herramientas. Mientras empezaba a trabajar, me senté en una silla desvencijada bajo un techo de lámina. El lugar olía a aceite viejo y pasto mojado. No había música, no había nadie más. ¿Trabaja solo? Siempre. Apreté los labios. Algo en su tono me incomodó. No era agresivo, pero tampoco amable. Era como hablar con alguien que ha vivido mucho más de lo que aparenta. Encendí un cigarro y me puse a mirar el cielo mientras la noche caía. Los mosquitos empezaron a zumbar y el calor seguía pegando fuerte. Después de unos minutos me di cuenta de algo raro. El tipo no usaba lámpara para revisar el eje. Estaba debajo del tráiler, a oscuras, pero seguía trabajando como si nada. El ruido de los metales, los clics de las herramientas, seguían a un ritmo constante. ¿Todo bien ahí abajo?, pregunté. Sí, ya casi. Entonces lo escuché. Un golpe seco, como si algo se hubiera caído del tráiler. Me levanté de inmediato, pero el mecánico ya estaba afuera, con una llave inglesa en la mano, mirándome con cara neutra. ¿Tiraste algo? No, fue el viento. Pero no había viento. El aire estaba muerto. Me acerqué al tráiler. Caminé hacia la parte trasera y abrí el compartimento por instinto. Todo seguía igual. Las cajas, los sellos, los seguros, todo en orden. Pero una cosa me llamó la atención. Había marcas en el piso metálico. No eran huellas comunes, eran como surcos, como si algo se hubiera arrastrado ahí adentro. Cerré la puerta de golpe y regresé con el mecánico. No le dije nada. ¿Falta mucho? Unos 20 minutos. Puedes descansar allá adentro si quieres, dijo, señalando una oficina que parecía abandonada. Entré. El lugar era pequeño, con una mesa de metal y un ventilador que no servía. Había una cafetera vieja, papeles desordenados y una caja con llaves oxidadas. En la pared había fotos enmarcadas, choferes posando junto a sus tráileres, algunos en blanco y negro, todos con cara seria, todos mirando directo a la cámara. Pero había algo extraño en esas fotos. Ninguna estaba fechada.
y todas estaban firmadas con un marcador rojo en la esquina inferior. Gracias, sin preguntas. Me acerqué para verlas mejor. En una de ellas reconocí algo que me hizo tragar saliva. Un camión, un Kenworth color vino, el mismo que manejaba mi hermano antes de desaparecer hace 5 años. Me quedé helado. La matrícula no se veía con claridad, pero el modelo, el color, las calcas, era idéntico. Miré la cara del chofer en la foto. No era mi hermano, era otro tipo, pero algo en sus ojos, no sé, me hizo sentir como si lo conociera. Salí de la oficina sin decir nada. El mecánico estaba sentado junto a una fogata improvisada, comiendo algo de una lata. Me miró como si ya supiera lo que había visto. ¿Te suena conocido uno de los camiones de la pared? No respondí, solo lo miré. Aquí vienen muchos, algunos desaparecen, otros no. No es mi problema, dijo, encogiéndose de hombros. ¿Tú los desapareces? Yo arreglo, nada más. Lo que venga adentro, no me concierne. Mi estómago se apretó. Fui hacia el tráiler. Quería largarme de ahí, no importaba si el eje estaba mal. Pero al subir, noté algo. Una caja estaba abierta. Yo no la dejé así. Me acerqué. Y entonces lo vi. Era una bolsa negra, mal cerrada. Y dentro, algo que no debía estar ahí. No lo voy a describir. Solo te digo que tenía forma humana. Y que apestaba. Apestaba a muerte. Retrocedí, sintiendo las piernas flojas. El mecánico ya estaba de pie, viéndome desde lejos. ¿Quieres que la vuelva a meter y selle la caja? Te cobro lo mismo. ¿Qué es esto? ¿Qué me dieron para transportar? Dijiste que no hacías preguntas. Yo tampoco. Es un trato justo. No pude hablar. Cerré la caja con manos temblorosas. Sabía lo que tenía que hacer. Tenía que seguir, entregar y olvidarlo todo, así como había hecho tantas veces. El mecánico terminó el arreglo, me cobró una cantidad justa y me dio un recibo sin nombre ni firma. Antes de irme, me dijo una última cosa. Si un día tú también necesitas desaparecer, ya sabes dónde estoy. Manejé toda la noche sin parar. Llegué a Tapachula al amanecer. Nadie me revisó la carga, nadie preguntó nada. Solo me dieron el sobre con el pago. Nunca pregunté qué había en esa caja. Pero desde ese día, cada vez que manejo de noche, siento que hay algo en la caja que se mueve, algo que no se terminó de morir, y lo peor es que ya no me asusta, solo espero que no sea mi hermano. Me llamo Alberto Márquez, tengo 38 años, esposa, un hijo, y menos de 2 meses en la empresa de transportes Carga del Norte. Es de esas que te mandan hasta donde el diablo perdió el nombre, con tal de no dejar varado ningún contenedor. Cuando entré, me advirtieron: aquí se gana bien, pero uno nunca sabe qué va a llevar. Me reí en su momento. Pensé que exageraban. Mi primer viaje largo fue desde Monterrey hasta Huejutla, por la ruta 85. Era un trayecto demandante pero relativamente seguro. O eso me dijeron. Llevaba una caja seca, sin logotipos, sellada, con papeles en regla. El despacho fue normal, pero me llamó la atención que me entregaron el manifiesto ya impreso, sin que pudiera ver la carga al interior. Confidencial, dijeron. Solo firmé. No era cosa rara. Muchas empresas mandan electrónica o partes de maquinaria cara con discreción para evitar robos. Salí un viernes por la tarde. El camión estaba en buen estado, recién alineado, diésel lleno, radio nuevo. Estaba contento, la neta. Iba a hacer un buen pago y tenía todo el fin de semana para rodar sin prisas. Pero ni bien crucé Linares, algo comenzó a sentirse extraño. Primero, fue un olor. No lo noté de inmediato porque fumé 2 cigarros seguidos, pero al llegar al primer retén militar, el soldado que me pidió abrir la ventana arrugó la nariz. Revisó los papeles, me preguntó qué llevaba. Le mostré el manifiesto y me dejó pasar sin abrir la caja. Pásale, patrón. No se detenga en la sierra, ¿eh? Mejor aváncese de largo. Esa advertencia me quedó zumbando en la cabeza. ¿Por qué me dijo eso? Continué. La noche me cayó entre San Roberto y Ciudad Mante. En esa parte, la carretera se estrecha, llena de curvas y tramos donde la señal del celular desaparece por completo. Iba oyendo corridos bajito, con los ojos atentos a los reflejos del asfalto, cuando escuché un golpe seco atrás, como si algo dentro de la caja hubiera caído. Me orillé. No quería, pero era protocolo. Bajé con mi lámpara. Rodeé el tráiler y, como esperaba, los sellos seguían intactos. No podía abrir la puerta sin romperlos, así que solo me aseguré de que la estructura no tuviera daños. Nada. Todo en orden. Volví a subir y apenas pasaron unos 5 minutos, volvió a sonar. Esta vez fue más fuerte. No un golpe de algo cayendo, sino como si alguien
o algo se hubiera movido con fuerza contra una de las paredes metálicas. Frené en seco. Encendí las luces de emergencia. Me bajé, encabronado, pensando que tal vez habían cargado algo mal asegurado y que si la mercancía se dañaba, me lo iban a descontar. Revisé todo otra vez. La caja parecía tener un leve abombamiento hacia afuera, como si se hubiera expandido por dentro. Eso sí me dio miedo. ¿Estaría cargando algo químico? ¿Algo peligroso? Pensé en llamar a mi supervisor, pero no había señal. Decidí seguir. No iba ni 20 minutos más adelante cuando comenzó un sonido nuevo. Era más bajo, constante. Parecía como si alguien raspara las paredes metálicas por dentro. Lento, desesperante. No podía estar oyendo eso. Apagué el radio. Bajé la velocidad. No era mi imaginación. Una línea de garras invisibles arañaba los costados del tráiler. 1, 2, 3 veces. Luego, silencio. Estuve a punto de regresarme, pero la carga estaba sellada, los papeles firmados. La instrucción era clara: entregar sin detenerse. Solo necesitaba llegar a Huejutla, pero en el tramo entre Tempoal y Álamo me tocó parar. Un retén falso. Lo supe porque el camión de enfrente, una pipa, estaba detenido mientras dos tipos con rifles improvisados hacían preguntas. Me orillé a la distancia, apagué luces y motor. Pasaron minutos. Uno de los tipos se acercó caminando hacia mí. «Buenas noches, jefe. ¿Qué lleva?», me preguntó. Mostré los papeles a través del vidrio. «Carga sellada, confidencial», le dije. «¿Y si le echamos un ojo?». «No puedo. Viene con candado oficial. Me corren si lo abro». El tipo dudó. Luego se acercó a la caja, le dio un par de golpes con la culata. Esperó. Nada. «¿Ni un refresquito traes?». «En la hielera, ahí atrás del asiento. Échese uno». El tipo sacó una botella, me dio una palmada en el hombro y se fue. La pipa siguió su camino. Yo también. Pero algo había cambiado. En cuanto avancé unos kilómetros más, el camión empezó a sentirse distinto. La suspensión ya no absorbía igual. Algo se había movido adentro, mucho peso hacia atrás. Miré por los espejos, nada raro. Y entonces, algo golpeó la pared interna con fuerza descomunal, como si una máquina hidráulica la hubiera empujado desde dentro. El camión se tambaleó. Me salí del camino por instinto, quedando detenido en la terracería. Apagué el motor. El silencio era absoluto. Y entonces, lo escuché. Voces, apagadas, como si alguien hablara dentro del contenedor. Palabras deformadas, en susurros. Pero eran varias. No una, no dos. Eran muchas. «No es posible», me dije. Pero las voces estaban allí. El camión estaba cerrado, las puertas intactas. ¿Había alguien dentro desde el principio? ¿Gente? Encendí el motor. Lo único que me importaba era llegar. No iba a abrir, no iba a preguntar. Crucé los últimos pueblos como un fantasma. Nadie salía a la carretera a esas horas. Nadie. A las 5 de la mañana llegué a la zona industrial en Huejutla. La bodega estaba rodeada por muros altos y cámaras. Me recibió un hombre con gafete, barba gris y una lista en mano. «¿Alberto Márquez?». Asentí, bajando sin decir palabra. «Pase el camión a la plataforma 1, lo bajamos nosotros. Usted firme aquí y se va». Firmé. Ni siquiera me ofrecieron café. Entraron con una montacargas, rompieron los sellos, abrieron las puertas. Uno de los trabajadores miró hacia adentro y luego le hizo una señal al otro. «Rápido». No vi lo que había, ni quise. Me dieron una hoja firmada. Al dar la vuelta con el camión vacío, pasé por un lado del contenedor. Vi algo que me persigue hasta hoy. Una mano, pequeña, con dedos delgados, empolvados, apenas saliendo por la rendija inferior de la puerta. Inmóvil. No dije nada. Regresé a Monterrey sin carga, sin música, sin hablar con nadie. Al llegar, renuncié. Nunca más volví a manejar un tráiler con carga cerrada. No he contado esta historia hasta hoy, no por miedo a que me crean loco, sino por el miedo real, que alguien en este momento esté firmando papeles, subiendo a su cabina sin saber que lleva una caja como la mía, y que la escuche moverse y no tenga a dónde correr. Me llamo Octavio y pasé 20 años al volante de un tráiler de doble remolque, cruzando México de punta a punta. Lo que voy a contar no es una historia de fantasmas, ni un invento de borrachos de paradero. Es lo que viví una noche en la carretera 57, cerca de Matehuala, hace no tanto. La clase de cosa que uno guarda por años, enterrada en la conciencia, porque el peso de contarla puede ser más fuerte que el silencio.
Había salido de San Luis Potosí al anochecer con una carga de electrodomésticos. Mi destino era una bodega al sur de Monterrey. La empresa, como siempre, presionaba para que entregara sin parar, pero esa noche acepté llevar a un copiloto, el nuevo, un joven delgado, ojeroso, de acento chilango que se presentó como Memo. No dijo mucho cuando lo subí a la cabina. Solo lanzó su mochila al asiento y se acomodó con una chamarra vieja sobre las piernas. ¿Primera vez en esta ruta?, le pregunté, más por cortesía que otra cosa. Algo así, dijo, sin mirarme. No parecía muy interesado en hablar, lo cual me pareció raro pero no desagradable. A veces es mejor el silencio que el choro de un hablador que no sabe cuándo callar. Condujimos un par de horas sin contratiempos. La carretera estaba solitaria, con apenas unas luces lejanas de otros tráilers bajando del norte. El radio no agarraba bien y Memo no puso música. Solo el rugido constante del motor y el golpeteo monótono de las llantas sobre el asfalto. Fue en una gasolinera Pemex donde empezó lo raro. Nos detuvimos a cargar diésel y mientras yo revisaba las llantas traseras, Memo se quedó en la cabina. El despachador, un señor flaco con gorra de béisbol, se me acercó en voz baja. Oiga, ¿todo bien con su muchacho? Memo, sí, ¿por? Es que lo vi bajarse de un coche hace como media hora, un sedán rojo. Se metió al baño y salió con otra ropa. Y ahora lo veo con usted en el tráiler. Se me hizo raro nomás, no supe qué decir. Volteé a ver a la cabina. Memo seguía ahí, inmóvil, mirando hacia la oscuridad. El comentario me inquietó, pero no hice nada. A veces la paranoia es parte del oficio y uno aprende a ignorar lo que no le afecta directamente. Reanudamos la marcha. El silencio se volvió más denso. A eso de las 2 de la madrugada, mientras subíamos por una pendiente larga, Memo rompió el silencio. ¿Te ha pasado que sientes que alguien te está siguiendo, aunque no haya luces atrás? Lo dijo sin mirarme, casi como hablando consigo mismo. En esta chamba sí, pero no siempre es imaginación, respondí. Él sonrió, apenas. Entonces sacó algo de su mochila. Lo vi de reojo. Era una toalla envuelta, manchada de rojo. No olía a grasa ni a comida. Era sangre. ¿Estás herido?, pregunté, con la voz tensa. No, dijo con calma. Pero alguien más sí. Me salí del carril y frené de golpe, bajando a la orilla. Apagué el motor. Mira, cabrón, no sé qué traes, pero no voy a meterme en pedos por nadie. Si hiciste algo, bájate aquí mismo. Memo me miró entonces, por primera vez desde que subió al tráiler. Tenía los ojos hinchados, llorosos, pero no parecía asustado, parecía cansado. No me estás entendiendo, no fue culpa mía, solo lo encontré. Fue como un accidente. No sabía a quién más acudir, solo quería alejarme. ¿A quién encontraste? Abrió la mochila. Dentro, envuelto en plástico negro, había un machete con restos de sangre seca. También vi un celular con la pantalla estrellada y una cartera abierta con una credencial del INE. El nombre era Jorge Alberto Ruiz y la foto no era la de Memo. ¿Quién es Jorge?, pregunté, sintiendo cómo el aire se me hacía pesado. Memo se tapó la cara con las manos. El que me recogió en Querétaro, un trailero. Me hizo subir, me invitó una torta en un paradero y luego me quiso meter mano. No fue defensa, fue pánico. Solo reaccioné. No supe qué hacer. Dejé el cuerpo en el baño de una gasolinera, cambié de ropa, me deshice de su celular, pero su cartera, no sé por qué no la tiré. Me sentí culpable. Me subí al primer tráiler que encontré, el tuyo. No dije nada por unos segundos. Mi primer impulso fue golpearlo, bajarlo, entregarlo a la policía. Pero algo en su voz me hizo dudar. No tenía la actitud de un asesino. Estaba roto. Y en este país sé lo que pasa cuando entregas a alguien así. La justicia a veces no distingue, y lo que inicia con una llamada termina con un cadáver más en una fosa común. ¿Y qué quieres de mí? Solo llévame hasta Monterrey. Me perderé en la ciudad. No volverás a saber de mí. Le di 20 minutos. No hablé durante el resto del camino. Él tampoco. Solo cuando llegamos a la caseta de Santa Catarina, me dijo gracias. Bajó sin decir más y se perdió en la madrugada, cargando su mochila. Una semana después, un amigo trailero me mandó una nota de periódico. Cuerpo de trailero encontrado en baños de paradero en San Juan del Río. Víctima de presunto asalto, sin pistas del agresor. Nada de abuso, nada del machete. Nunca volví a ver a Memo. Tampoco hablé de esto con nadie. Pero cada vez que paso por esa ruta, cada que paro en una gasolinera, no puedo evitar mirar los baños con desconfianza. Porque ahora sé que hay secretos que viajan en mochilas. Y a veces, el copiloto no huye de la policía.
Huye de sí mismo. Me llamo Efraín y llevo más de 20 años recorriendo las carreteras de México. Empecé como ayudante de chofer, cargando cajas y desvelándome en cabinas que olían a sudor y Marlboro, hasta que por fin logré sacar mi propio camión. No era nuevo ni bonito, pero era mío. Lo pagué en abonos, como todo en esta vida. Y fue precisamente por un abono que casi no la cuento. Todo empezó con una decisión estúpida. Corría el año 2019 y con la pandemia encima, los trabajos se volvieron esporádicos. Las rutas pagaban poco y los gastos no perdonaban. Me atrasé con un préstamo que había pedido a un tipo en Monterrey. No era un banco ni una financiera registrada, pero los papeles parecían en regla. Me habían dicho que los hermanos Montes eran estrictos pero justos. Mentira, eran una pinche mafia con fachada de financiera. Y cuando te atrasabas, te cobraban de otra forma. No supe que estaba en problemas hasta que, un martes cualquiera, en una gasolinera de Celaya, se me acercó un chavito flaco, con camisa de cuadros y mirada sin alma. ¿Eres Efraín Solís?, me preguntó mientras llenaba el tanque. ¿Y tú quién eres? Uno que te quiere evitar problemas. Me sacó una foto impresa. Era yo, comiendo tacos en una fonda de Irapuato, con mi tráiler estacionado a la vuelta. La foto era reciente, de no más de 3 días. Los Montes están molestos, no quieren tu dinero, quieren una conversación. No dije nada. Terminé de llenar el tanque, me subí al camión y me fui. Pero ya no manejaba igual. Sentía los ojos en la nuca, como si el retrovisor ya no me mostrara autos, sino presencias. Los camioneros tenemos una regla: no preguntes más de lo necesario y no te metas en lo que no entiendes. Pero esto ya me salía de las manos. Esa noche dormí en la cabina, en un estacionamiento de trailers a las afueras de Querétaro. Dejé el motor apagado, como siempre, para ahorrar diésel. Me tapé con mi cobija térmica, acomodé mi cuchillo bajo la almohada, costumbre vieja, y traté de dormir. A las 3 de la mañana, escuché que alguien tocó el cristal de la puerta del conductor. Un golpecito leve. Pensé que era otro chofer preguntando por cigarros o si llevaba carga para descargar en la misma zona. Pero al asomarme, no vi a nadie. Encendí el foco del techo, tomé el cuchillo y abrí la puerta con cuidado. Afuera, la niebla era tan espesa que apenas se veía la fila de camiones estacionados. Caminé rodeando el mío y justo al llegar al lado derecho, vi una nota sujeta con cinta en la defensa trasera. Papel delgado, tipo fax. Decía: sabemos a dónde vas, no cambies de ruta. La paranoia se me instaló en el pecho como un gato arisco. Aún así, tenía que entregar una carga de electrodomésticos en Veracruz. Salí al amanecer. La libre estaba pesada por un accidente en la autopista, así que me desvié por la carretera federal 145. Casi no había tránsito, solo tramos de caña, veredas y pueblos sin nombre. De esos donde los perros duermen en medio del camino y nadie usa casco en las motos. A la altura de la tinaja, noté algo raro. Un Volkswagen Jetta gris, modelo viejo, me seguía desde hacía rato. A veces se alejaba, a veces se pegaba, pero no me rebasaba ni se perdía en el retrovisor. Me puse alerta, reduje la velocidad, me detuve a tomar agua en un Oxxo, me tardé 20 minutos y al salir, ahí seguía el pinche carro, estacionado en una sombra al otro lado de la carretera. No me bajé, avancé, tomé un atajo de terracería, una de esas rutas que solo los que manejamos diario conocemos, llena de piedras y pozos. Y cuando salí de nuevo a la carretera, el Jetta apareció 5 kilómetros adelante, estacionado en una curva. Allí supe que ya no era coincidencia. Pasé por Acayucan casi sin detenerme. El sol caía de frente y mi cabeza latía como tambor. El radio sonaba bajo, baladas viejas, voces que no decían nada. Intentaba no perder la calma, pero en cada espejo veía el Jetta. A la altura de Juan Rodríguez Clara, el carro por fin se me emparejó. Lo manejaba el mismo chavito de la gasolinera. Ahora iba con otro tipo al lado, uno más grande, con lentes de sol y barba de candado. Me hicieron señas, me pedían que me orillara. No eran policías, no traían placas oficiales, no estaban uniformados. Apreté los dientes y seguí derecho. Entonces sonó mi celular. Desvié la vista solo un segundo y el Jetta giró violentamente, colocándose frente al tráiler. Frené de golpe. La cabina tembló, la carga se sacudió. El claxon sonó como un aullido. Me bajé, empuñando el cuchillo. El Jetta se detuvo en seco. Los dos tipos bajaron con calma. Te dimos chance, dijo el de la barba. El dinero era lo de menos. Querían verte. ¿Quién? Los que están detrás de los Montes.
Ese fue el momento en que todo se fue al carajo. Me llevaron a la fuerza a un rancho a las afueras de Hueyapán. No sé cómo se llamaba. La fachada estaba abandonada, pero adentro tenía cámaras, luces, computadoras. Era una base de operaciones, no un hogar. Me interrogaron durante horas. Querían saber con quién había hablado de la deuda. ¿Qué sabía? Si había recibido información sensible. No entendía nada. Solo debía dinero. Un préstamo de 30,000 pesos. Me golpearon. No como en las películas, no con puños, con silencio. Me encerraron en una habitación sin ventanas, sin reloj, sin luz. Solo una silla, una cubeta y una cámara en la esquina. Me dejaron allí 2 días, sin comida, solo agua. Cada tanto se encendía un foco rojo y una voz me preguntaba, ¿ya recuerdas qué te dijeron? Pero no había nada que recordar. Era como si buscaran en mí algo que no existía. El tercer día me soltaron. Me devolvieron el camión, intacto. La carga seguía cerrada, sin daños. Me dejaron en una gasolinera en Tierra Blanca con un sobre en el asiento. 10,000 pesos en efectivo, una nota que decía, gracias por cooperar, no cuentes nada. Pero hay algo que esos tipos no entienden. Uno no necesita contar nada para que el miedo se te quede clavado en los huesos. Desde entonces, no uso siempre la misma ruta. No duermo 2 noches seguidas en el mismo lugar. Y cada vez que recibo un nuevo contrato, lo reviso con lupa. Los montes desaparecieron del mapa al año siguiente. La financiera cerró. No hay rastro de los contratos, ni dirección, ni página web. Pero yo sé que siguen allí, en alguna parte. Siguen buscando algo que yo nunca entendí. Y a veces, cuando cruzo por carreteras solitarias, veo un Jetta gris estacionado entre la maleza. Y sigo manejando. Porque si te detienes, te hacen recordar lo que nunca pasó. Soy Antonio, originario de Zacatecas. Llevo más de 15 años manejando tráileres por todo el país. Conozco desde las autopistas de cuota hasta los caminos de terracería que ni siquiera aparecen en los mapas. Lo que te voy a contar ocurrió hace un par de años, en uno de esos viajes que desearía nunca haber aceptado. Era febrero, temporada baja. Apenas había carga y los pocos contratos que salían eran mal pagados. Llevaba más de una semana sin mover la unidad. Mi patrón, don Elías, un hombre recio del norte, me llamó directo al celular. Toño, hay una carga urgente para mañana. Buen billete. Vas de Durango a Hermosillo. ¿Qué tipo de carga? Pregunté, ya con la esperanza renacida. Nada complicado. Cajas. Te las van a montar en una bodega cerca de Lerdo. No preguntes mucho, ¿eh? Don Elías tenía fama de meterse en negocios turbios, pero uno aprendía a hacerse de la vista gorda si quería comer. Esa noche dormí en la cabina, frente al parque industrial donde cargaría. A las 5 en punto llegó una camioneta negra sin placas. 4 tipos bajaron sin decir palabra. Uno de ellos se acercó. ¿Eres el chofer del Kenworth blanco? Así es. Apágalo y bájate. Nosotros lo cargamos. Tú solo esperas. ¿Entendido? Tenía el uniforme del sindicato de transportistas, así que no objeté. Me alejé unos pasos mientras lo hacían. Subieron unas cajas largas, como de madera vieja. Me llamó la atención que fueran tan pesadas. El tráiler se hundió de inmediato. Los tipos se movían con rapidez y en silencio, como si supieran perfectamente lo que hacían. Tardaron menos de 15 minutos. Todo listo, me dijo uno de ellos, entregándome un folder. Aquí están los papeles. No te salgas de la ruta, no te detengas, y si te para la poli, no abras el remolque por ningún motivo. Lo miré fijamente, esperando algún gesto que me dijera que era una broma, pero el tipo ni parpadeó. Me dieron una hoja de ruta con una lista de gasolineras para detenerme, todas específicas, marcadas con bolígrafo azul, y una instrucción subrayada 2 veces. No abrir, no revisar, no mover nada. Arranqué con el estómago revuelto. A esa hora apenas clareaba el cielo. Tomé la carretera rumbo a Durango capital, para luego seguir hacia Chihuahua y cruzar a Sonora por Moctezuma. Un trayecto largo, pero conocido. Los primeros kilómetros los recorrí en silencio, con la radio apagada. No dejaba de pensar en las cajas, en su forma, en el peso, en el tono de voz del tipo que me dio la instrucción. Ya en la autopista, traté de calmarme. Me convencí de que podían ser cosas robadas, electrónicos, armas, lo que fuera. Mientras no fueran drogas, me daba igual. Pero algo no encajaba. La hoja de ruta estaba demasiado detallada, demasiado exacta. Nadie se toma tantas molestias con un embarque común. Mi primera parada fue en una gasolinera a las afueras de Hidalgo del Parral.
Al bajarme para cargar combustible, el despachador me saludó con una sonrisa fingida. «Eres el de la carga nocturna, ¿verdad?» No supe qué responder. Asentí. El tipo solo dijo: «Ya está pagado, solo llena y sigue». Me subí al camión con el corazón latiéndome fuerte. ¿Cómo sabían que iba a llegar? ¿Quién había pagado la gasolina? Las siguientes horas conduje con el cuerpo tenso. Evité las casetas de revisión federal usando las salidas indicadas en la hoja. Ni un solo retén, como si el camino hubiera sido despejado para mí. Al llegar a un punto entre Camargo y Delicias, escuché un golpe seco dentro del remolque, como si algo o alguien hubiera caído. Me orillé de inmediato, bajé con el alma en un hilo y di la vuelta hasta la puerta del remolque. Me debatía entre abrirla o no, pero la instrucción seguía fresca en mi cabeza. No abras por ningún motivo. Me quedé ahí, sintiendo un aire frío que no venía del clima. No había viento. El golpe había sido real. El tráiler no estaba mal cerrado. El candado de seguridad seguía intacto. Me forcé a regresar a la cabina. Volví a conducir, pero ya no era el mismo viaje. El silencio dentro del remolque me quemaba los oídos. A ratos, juraba oír otro golpe. Como un cuerpo resbalando, como carne cayendo sobre metal. A las 3 de la madrugada, llegué a una gasolinera en la salida de Moctezuma. Había otro hombre esperándome. Se acercó directo, sin saludar. «Tú sigue. Vas a llegar a Hermosillo a las 8. Te esperan en un terreno frente al tianguis de autos usados. No te desvíes, no te detengas. Soy Antonio, originario de Zacatecas. Llevo más de 15 años manejando tráileres por todo el país. Conozco desde las autopistas de cuota hasta los caminos de terracería que ni siquiera aparecen en los mapas. Lo que te voy a contar ocurrió hace un par de años, en uno de esos viajes que desearía nunca haber aceptado. Era febrero, temporada baja. Apenas había carga y los pocos contratos que salían eran mal pagados. «¿Qué llevo?», le pregunté por primera vez. No me respondió, solo repitió: «No te detengas». Volví al camión con un temblor que no me podía quitar de encima. Encendí el estéreo para distraerme. Música norteña. Mala idea. La voz del cantante hablaba de tumbas abiertas y caminos sin regreso. Amanecía cuando por fin llegué al lugar indicado. Un terreno baldío con un portón oxidado. Me esperaban 2 camionetas. Bajaron 5 hombres. Esta vez iban armados, con pasamontañas. Uno de ellos me pidió las llaves del remolque. Me bajé sin decir nada. Mis piernas apenas me respondían. «Gracias por el servicio, compa. Ya puedes irte», me dijo uno con acento sonorense. «¿Y la firma? ¿La descarga?» «No te preocupes. El pago ya está. Aquí está tu bono». Me entregó un sobre grueso. Lo tomé sin revisar. Solo quería salir de ahí. Cuando ya estaba a punto de subirme a la cabina, escuché un grito desde la caja. «Uno se movió. Todavía está tibio». Me congelé. Mis manos se soltaron del volante. La sangre me zumbaba en la cabeza. «Sáquenlo primero. Los otros ya están fríos», dijo alguien más. No vi más. Arranqué el tráiler y me fui. Conduje sin parar hasta llegar a un motel de paso en Magdalena. Apagué el motor y me encerré en el baño del cuarto. Vomité todo lo que traía dentro. Lloré, grité, me odié. Estuve 2 días sin responderle a don Elías. Cuando al fin le contesté, solo me dijo: «Buen trabajo, Toño. Si te vuelven a pedir, ¿te avientas otra?». Le colgué sin decir nada. Vendí el tráiler ese mismo mes. Me fui a trabajar de guardia nocturno a un fraccionamiento en San Luis Potosí. Nunca más manejé un camión. Lo que llevé esa noche eran cuerpos, cadáveres, víctimas, tal vez migrantes, tal vez ejecutados. No lo sé, y no quiero saberlo. Pero cada vez que escucho un golpe seco, aunque sea una rama cayendo o una caja mal acomodada, algo dentro de mí se rompe. Esa fue la última carga que llevé, y la única que me sigue pesando hasta hoy. Me llamo Marcos Palacios y durante casi 8 años fui camionero de larga distancia. No era la vida más cómoda, pero pagaba bien y me daba la libertad que nunca encontré en una oficina. Conocía carreteras desde Chiapas hasta Baja California, y lo que no sabía por experiencia, lo había escuchado en alguna fonda a medianoche, con una coca bien fría en la mano y el tráiler estacionado junto a otros monstruos de acero. Pero si estás leyendo esto, es porque ya no manejo. Dejé todo después de lo que pasó con esa última empresa. No fue un accidente, no fue un asalto, fue algo peor. Algo que nadie cuenta porque o no lo vive para contarlo, o porque firmó el mismo contrato que yo. Todo comenzó cuando me corrieron de la línea para la que trabajaba en Jalisco. Una bronca con el sindicato que no viene al caso.
Estaba sin chamba y con los recibos de la luz, el gas y la renta acumulándose como mal presagio. Entonces un cuate, Toño, me dijo que una nueva empresa de transporte estaba contratando choferes en Ciudad Obregón, con sueldos altos, viáticos bien cubiertos y unidades casi nuevas. Sonaba demasiado bueno para ser verdad. Lo era. Toño me dio un número. Llamé y me contestó una mujer muy amable que me dijo que la empresa se llamaba Logimex de Occidente. El proceso fue rápido. Al día siguiente ya tenía cita para una entrevista en una oficina chiquita ubicada en el parque industrial. Me recibieron con café, aire acondicionado y una sonrisa. Nada sospechoso. El contrato era grueso como cuaderno de primaria. Me lo dieron para leer y en la hoja de portada resaltaba una frase: Acuerdo de confidencialidad nivel 2. Me dio risa. Les dije, ¿nivel 2 de qué? ¿De Mortal Kombat o qué? El gerente se rió también, pero con una de esas risas forzadas que no llegan a los ojos. Me explicaron que la empresa tenía contratos con el gobierno, que a veces se transportaban mercancías delicadas y que por eso había reglas especiales, rutas sin paradas, entregas contrarreloj, cero comunicación con terceros durante el trayecto. Nada del otro mundo, pensé. Ya había hecho cosas parecidas para Pemex y para ciertas fábricas privadas que movían químicos. Lo que me debería haber puesto a pensar fue una cláusula enterrada al final del contrato. Decía que el incumplimiento de las reglas de la ruta autorizada podría derivar en sanciones legales, económicas y administrativas, y que, dada la naturaleza sensible del contenido transportado, la empresa se reservaba el derecho de aplicar medidas de contención extraordinarias. Lo firmé sin pensarlo mucho. Estaba desesperado. Mi primer viaje fue sencillo. Una caja cerrada con remolque refrigerado, desde Guaymas hasta un parque industrial en Saltillo. Sin contratiempos. No podía abrir la caja, claro. Me lo advirtieron desde el principio. No te interesa lo que llevas, solo condúcelo. Los problemas comenzaron en el tercer viaje. Me tocó una ruta de Hermosillo hasta la frontera con Tamaulipas, por la carretera 40, pasando por la sierra. Me dieron un camión blindado, blanco, sin logotipos. Lo único que traía era un GPS industrial de esos que no puedes desconectar sin disparar alertas. Antes de salir, me hicieron firmar otra hoja adicional. Cláusula 45, decía arriba. En resumen, la empresa me advertía que cualquier parada no programada invalidaba el seguro y que si intentaba desviar la ruta, el vehículo entraría en protocolo de anulación de seguridad. ¿Qué es eso?, pregunté. Me dijeron que era un sistema de seguridad para evitar robos, que el camión se bloqueaba solo si detectaba anomalías. Me pareció lógico, era tecnología nueva. Salí de Hermosillo a las 3 de la mañana. Tenía una lista de gasolineras autorizadas para cargar combustible, todas ubicadas cada cierta distancia. No podía usar otras. Me mandaron por tramos que conocía de sobra, pero con una ruta tan cerrada que el margen de error era mínimo. A la altura de Moctezuma, me orillé en uno de los puntos permitidos para descansar 15 minutos. Fue ahí cuando vi pasar a otro tráiler igual al mío. Mismo modelo, mismo color, sin logos, sin placas visibles. Lo reconocí porque el sonido del motor era el mismo, como un ronroneo artificial, distinto a los Volvo normales. Le hice cambio de luces. El conductor no respondió. Cuando llegué a la siguiente estación autorizada, un tipo con uniforme de la empresa estaba ahí esperándome. No era un policía, ni un militar. Era distinto, limpio, tieso, sin expresión. Me pidió mi identificación, me revisó los ojos con una lámpara como si me estuviera haciendo un antidoping. Sin decir palabra, tomó nota en una tableta y se alejó. Ahí me entró la duda. Le marqué a Toño, pero no contestó. Le mandé un mensaje preguntando si él había hecho esa ruta. Nunca me respondió. El camino siguió igual de extraño. 3 horas más tarde, el sistema del camión me mostró una alerta roja. Desviación de patrón detectada. Yo no había hecho nada. El GPS me decía que seguía sobre la 40, pero entonces una voz automática habló desde el tablero. Ajuste de ruta en curso, no se detenga. Me sudaban las manos. El camión comenzó a acelerar solo. Yo no tenía el pie en el acelerador. Toqué el freno, pero no respondía. El volante se endureció. Era como si alguien más estuviera conduciendo. Me llevaron por una desviación de terracería hacia un tramo sin señal en el mapa. Pensé en saltar, en abrir la puerta, pero estaba bloqueada. El seguro estaba activado. Traté de romper la ventana lateral con una linterna, pero el vidrio no se rajó. Eran blindadas nivel 5.
Después de 20 minutos, el camión se detuvo en seco frente a un tipo de hangar cubierto por lonas. Dos sujetos con overoles negros salieron y se acercaron a la cabina. Uno de ellos apuntó una cámara térmica hacia mí y luego hizo una seña al otro. La puerta se desbloqueó. «Bienvenido», dijo el que parecía encargado. «Has cumplido con la entrega». «¿Qué fue todo esto?», pregunté. «¿Dónde estoy?». «Ubicación no autorizada para divulgación», respondió. «Tu compensación ha sido transferida». Me bajaron. Uno de ellos se subió al camión y se lo llevó. Me dejaron parado ahí, sin transporte, sin explicación y sin señal en el celular. Tardé 4 horas en encontrar un camino de regreso, caminando bajo el sol, hasta que un campesino me levantó y me acercó a un pueblo cercano. En cuanto pude, intenté contactar de nuevo a la empresa. Nadie contestó. El número había sido desactivado. Las oficinas en Obregón estaban vacías, cerradas con cadenas. Toño nunca volvió a aparecer. Lo busqué en redes, pregunté por él con conocidos. Nadie sabía nada, como si se lo hubiera tragado la tierra. Tiempo después, supe que Logimex de Occidente nunca existió legalmente. No había registros fiscales, ni página web oficial. Lo más cercano que encontré fue un nombre similar, una empresa en papel propiedad de un despacho jurídico en Monterrey, que resultó ser solo un buzón. Desde entonces, escucho historias similares entre camioneros que desaparecen en rutas del norte, que nunca entregan o regresan, y los que sí, ya no son los mismos. Nunca sabré qué transporté, pero aprendí que hay contratos donde no firmas con tinta, sino con tu vida. Y si algún día te ofrecen una chamba demasiado buena para ser cierta, lee la letra pequeña. No vaya a ser que entre las cláusulas se escondan la tuya. No era mi primera noche en esa estación de servicio, pero sí fue la última. Me llamo Gilberto, soy operador de tráiler desde hace más de 17 años. Recorro rutas largas por todo el país, de norte a sur. Ese día venía desde Chihuahua con destino a Mérida, transportando maquinaria pesada. Cuando llevas tanto tiempo manejando, aprendes a leer el cansancio en el cuerpo como si fuera un tablero de luces encendidas. Y esa noche todas estaban parpadeando. El reloj del tablero marcaba las 2:27 de la madrugada. La carretera estaba desierta, solo la luz intermitente del remolque y el rumor constante de las llantas en el asfalto me mantenían en esa especie de trance en el que uno conduce más por costumbre que por conciencia. Decidí detenerme en una estación de servicio que ya conocía, una que está a las afueras de Ciudad del Maíz, San Luis Potosí. Nunca fue una estación bonita. Tenía el típico Oxxo pegado, un par de bombas viejas de gasolina, baños que daban lástima y un estacionamiento amplio donde los traileros nos apilábamos como si fuéramos fichas de dominó esperando turno. Pero era funcional, y en esas horas no se busca más que eso. Un lugar para apagar el motor y dormir con la esperanza de no despertar con las llantas ponchadas o sin diésel en el tanque. Apagué el tráiler en el carril más alejado de las bombas, estacionado paralelo a otro camión refrigerado. Todo estaba en calma. Afuera, el viento silbaba entre los remolques estacionados. Algunos motores seguían encendidos, vibrando suavemente, como si los conductores se hubieran quedado dormidos con el aire acondicionado encendido. Bajé a estirar las piernas. Me acerqué al Oxxo para comprar un café y un sándwich, de esos que saben igual de mal a cualquier hora del día. La tienda estaba vacía. Solo un cajero joven, con ojeras hasta el cuello y cara de querer estar en cualquier lugar menos ahí, me atendió sin decir palabra. La música de fondo era apenas audible. Salí, crucé el estacionamiento y me recargué en la defensa del tráiler mientras comía. Fue entonces cuando me di cuenta de algo raro. Las cámaras de seguridad que usualmente apuntaban a la zona de bombas no tenían la luz roja encendida. Lo noté por puro instinto. Uno aprende a ver los detalles cuando llevas media vida en la carretera. Miré hacia la caseta de vigilancia, que estaba vacía. No había ni guardia, ni personal de Pemex, ni nadie. Solo los tráileres dormidos y la oscuridad de la carretera. Se fue a echar un coyotito, pensé. Terminé mi café, me metí al camarote, cerré los seguros y traté de dormir. Pero no pude. Algo, no sé qué, me mantenía despierto. Y no era la cafeína. Desde la pequeña ventanilla lateral vi movimiento. Al principio pensé que era el chofer del tráiler vecino bajando al baño. Una figura oscura caminó entre los remolques, lenta, sin prisa, pero algo me pareció raro. No era un trailero, no vestía como uno, no traía chaleco, ni lámpara, ni nada que le ayudara a moverse entre las sombras. Me incorporé y entreabrí la cortina del camarote.
Vi cómo esa figura se acercaba a uno de los camiones estacionados a 2 filas de distancia. No hizo ruido. Caminaba como si ya conociera el terreno. Se acercó por el lado del copiloto, se agachó y empezó a hacer algo con las manos. No distinguía bien, pero por la postura y los movimientos, juraría que estaba manipulando la válvula del tanque de combustible. Mi primera reacción fue abrir la puerta y gritarle algo, pero algo me detuvo. El silencio, la oscuridad, el hecho de que las cámaras no funcionaban, todo eso me pareció una advertencia. Si ese cabrón estaba robando diésel o algo peor, no sería la primera vez que un conductor se mete a defender su carga y termina con una navaja en el cuello. Apreté los dientes, saqué mi celular y traté de tomarle una foto, pero no servía de nada. Estaba demasiado lejos y la figura no tenía rostro, solo un perfil delgado, encorvado, que parecía escarbar con desesperación. Decidí grabar video en silencio, al menos eso. Pero lo que pasó después fue lo que me terminó de revolver el estómago. Del lado opuesto del camión que estaba manipulando, otra figura salió gateando, como un perro. Literal. Caminaba en 4 puntos, rápido, como si esperara una orden. En la oscuridad vi que llevaba algo en la mano, una linterna pequeña y lo que parecía un cuchillo o herramienta metálica. Mi respiración se cortó. Esa no era una pareja de ladrones improvisados. Sabían lo que hacían. Eran 2, al menos, y se estaban moviendo de camión en camión con total impunidad. Volteé hacia la caseta de vigilancia. Seguía vacía. Marqué al número de emergencia de la estación, que venía pintado en un letrero junto a los baños. Nada. Nadie contestó. Guardé el teléfono y empecé a preguntarme si debía arrancar y largarme. Pero, ¿y si ya habían marcado mi camión? ¿Y si estaban esperando que yo saliera para interceptarme? Tenía el corazón latiéndome en la garganta. Me metí más al fondo del camarote y apagué el pequeño foco interior. Me quedé en silencio absoluto. Durante los siguientes minutos, escuché pasos, golpes suaves contra los chasis, susurros, y luego algo que me dejó congelado, el sonido metálico de una tapa de tanque siendo abierta justo al lado de mi tráiler. No me moví, no respiré. Vi, a través de la rendija de la cortina, cómo una silueta se inclinaba junto a mi cabina. Usaba guantes. Levantó lo que parecía una manguera con una bomba manual. El ladrón estaba vaciando el tanque. El diésel no se derramaba, sabía lo que hacía. El impulso de salir y gritarle fue fuerte, pero recordé el cuchillo del otro, y entonces, de golpe, escuché una voz. «¿Qué haces, cabrón?», gritó alguien desde el otro lado del estacionamiento. Luces de una linterna se encendieron. Una figura bajita, con uniforme de Pemex, corría con la lámpara agitada en la mano. Los 2 ladrones corrieron. Se esfumaron entre los camiones como ratas. Yo salí del tráiler solo cuando estuve seguro de que se habían ido. Me acerqué al tipo del uniforme. Era un empleado que recién había llegado a cubrir al turno anterior. Había estado dormido en un cuarto trasero. Cuando le conté lo que vi, solo negó con la cabeza. «No es la primera vez», me dijo, casi resignado. «Esos cabrones vienen por la madrugada, cada vez que las cámaras fallan. Y esta noche nos quedamos sin luz en el sistema desde las 12:30. Le mostré el video que había grabado. Apenas se veían sombras, pero él asintió. Esos mismos. Ya se cargaron a 2 compañeros. Uno lo apuñalaron por intentar detenerlos. El otro desapareció. Lo miré en silencio. ¿Ya hicieron denuncia?, pregunté. Se encogió de hombros. ¿Con quién? ¿Con la municipal? Ellos les tienen miedo. Se dice que son halcones, que están ligados con alguien más grande. Aquí todos hacemos como que no pasa nada, y mejor no decimos nada. Esa noche no dormí. A las 5:15 arranqué el tráiler y me largué de esa estación sin mirar atrás. Desde entonces, solo paro en sitios que estén bien iluminados y donde vea que las cámaras funcionan. Porque si se apagan, si las cámaras no graban, lo que pasa en esa oscuridad puede ser algo de lo que no se vuelve. Y yo, por suerte, sí volví. Me llamo Omar Treviño. Tengo 47 años y he sido camionero de carga pesada desde los 23. He recorrido todo México, desde Ensenada hasta Tapachula, con pausas apenas para comer o dormir cuando el cuerpo lo exige. Hay rutas duras, tramos que parecen diseñados por alguien que odia a los choferes, pero ninguno me había puesto tan nervioso como el del kilómetro 49 al 78 en la carretera que va de Ciudad del Carmen a Escárcega, en Campeche. Siempre que podía, evitaba ese tramo de noche. Los baches, los tramos sin señal, la vegetación cerrada y sobre todo la sensación de aislamiento lo volvían denso, pesado, como si ahí no aplicaran las reglas normales de tiempo y espacio. Pero esa semana no tenía opción.
La empresa nos urgía a entregar una carga de equipo industrial en tiempo récord. Era dinero extra y uno no puede decirle que no a eso, menos con 2 hijos en secundaria. Mi compañero de ruta era el Tano, un chavo de 29 años que apenas tenía 3 en el oficio. Buena gente, callado, con una cámara digital colgada del cuello que usaba para documentar todo. Para mis historias, decía. Siempre andaba tomando fotos de paradores, comidas en fondas, atardeceres. Y sí, también de las placas de algunos vehículos que le parecían sospechosos. Yo me reía, lo llamaba el Sherlock Holmes de los tráileres, pero la neta me caía bien. Salimos de Veracruz a las 5 de la mañana. Íbamos con la carga completa, más de 20 toneladas. Hicimos buen tiempo, paramos a comer cerca de Villahermosa y seguimos avanzando sin broncas. Ya en Campeche, el sol se iba bajando cuando llegamos al kilómetro 49. Tano ya estaba inquieto. Esta parte siempre me da mala espina, viejo, me dijo, ajustando su cinturón. No hay señal, no hay luz, y siempre hay algo raro. ¿Raro como qué? Como que todo el que entra sale distinto. Lo tomé a juego, pero noté que apretaba su cámara con más fuerza. La carretera se fue volviendo más angosta. El pavimento tenía pedazos que parecían recién parchados, pero mal. Había muchas marcas en el asfalto, como si camiones pesados hubieran frenado de golpe. A los lados, pura maleza. Ni una tienda, ni una fonda, ni un pinche anuncio. De pronto, vimos una camioneta blanca detenida en el acotamiento con las intermitentes puestas. Bajé la velocidad. ¿Paramos?, preguntó Tano. ¿Tú qué dices? Una foto primero. Disparó con su cámara desde el parabrisas. Luego bajamos el vidrio. ¿Todo bien?, le grité al chofer. Era un tipo flaco, con gorra y lentes oscuros, que nos miró sin decir nada. «Ya viene la grúa», respondió con voz cortante, pero no vi ningún celular ni señal de radio, ni siquiera el capó estaba abierto. Algo me incomodó. «Vámonos», dijo Tano, y le hice caso. Media hora después, estábamos ya casi por llegar al kilómetro 78, cuando Tano empezó a revisar sus fotos. «Oye, esto no cuadra», me mostró la pantalla. En la imagen de la camioneta se veía claramente el logo de una empresa de seguridad privada, pero al hacer zoom notamos algo más. Las placas estaban tapadas con cinta negra. Y lo más inquietante, por la ventanilla trasera se alcanzaba a ver una figura, como una persona agachada, con las manos atadas. Tano palideció. «Eso era un secuestro, güey. No lo sabemos». «Mira la pinche foto», gritó, mostrándomela de nuevo. «Eso era un secuestro». Traté de calmarlo, pero no pude. Tomó su celular y trató de llamar a emergencias. Nada, sin señal. Decidí seguir avanzando hasta encontrar un parador donde pudiéramos denunciar, pero no llegamos. A los pocos minutos, 2 camionetas negras nos cerraron el paso, una por delante, otra detrás. Se bajaron 6 tipos armados, sin decir palabra. No llevaban uniforme, pero todos traían radios, chalecos y armas largas. Uno de ellos se acercó al lado de Tano. «Baja la cámara». «¿Qué?». «Bájala», repitió el tipo, esta vez sacando el arma por la ventana. No sé cómo pasó, todo fue tan rápido. Tano trató de guardar la cámara en su mochila, pero el tipo abrió la puerta y lo bajó a empujones. Yo me quedé paralizado. «Apaga el motor y bájate, viejo», me dijo otro. Obedecí. Nos revisaron todo el tráiler. Uno de ellos encontró la cámara y empezó a verla. Se la llevó a otro, al que parecía ser el jefe. «No hay copia», dijo el primero. «Solo están aquí». «¿Seguro?». «Seguro». El jefe, un hombre gordo con voz grave, miró a Tano. «Mira, muchacho, tú no entiendes el tipo de bronca en la que te metiste. Esto no se trata de ti, pero esas fotos pueden jodernos muy feo». Tano no dijo nada, solo respiraba fuerte, con los ojos fijos en el piso. «¿Dónde están las otras fotos? ¿Las subiste?». «No», dijo Tano, al borde de las lágrimas. «Solo están en la cámara, lo juro». El tipo lo miró un segundo más. Luego dio media vuelta. Otro sujeto sacó una botella de alcohol, la roció sobre la cámara y la prendió fuego. «Esto no pasó. Nadie los va a seguir. Pero no digan nada. Nada. Nos dejaron ahí, en medio de la nada, con la cámara derretida y el miedo metido hasta los huesos. Tardamos más de 1 hora en poder movernos. Cuando llegamos a Escárcega, fuimos directo a la comandancia, pero nos dijeron que, sin pruebas, no podían hacer nada, y que era mejor no meterse. Al parecer, no éramos los primeros en vivir algo así en ese tramo. Tano dejó de viajar al poco tiempo. Lo último que supe es que se fue a vivir a Puebla con su hermana, y que ya no quiso volver a tomar carretera.
Yo seguí manejando, pero esa ruta la evito, siempre. Y lo peor es que a veces, cuando estoy solo en la cabina y la radio se va estática, recuerdo la cara de esa persona dentro de la camioneta, la mirada, el silencio, y me pregunto si alguna vez la encontraron, o si sigue ahí, esperando que alguien más se atreva a sacar una foto.